de familia. Dios los bendiga. Bien, hermanos, el tema para el día de hoy tiene como título Implicaciones de la última oración de Jesús. Y déjenme primero dar gracias a Dios por lo que Él hace en ustedes y ha hecho en mí. Y lleven en su mente la frase que dice: soy tuyo por completo, mi Salvador, tú pagaste el rescate por mi alma y todo lo que soy o lo que seré te pertenece. Ustedes han elegido venir a este templo a escuchar la palabra y yo quiero que estén atentos a la palabra del día. Por lo tanto, eviten cualquier distracción y alístense para la palabra del Señor. Veo al ministro Joan Gutiérrez, bienvenido, su familia, y varios amigos, hermano David, lo veo arriba, su esposa, su familia, bienvenidos, y todos los amigos, bienvenidos a la casa del Señor. Esta tarde, a las 5:30, tenemos un programa especial. Lo hemos llamado Encuentro de Amigos por la Salvación. A partir de esa hora va a empezar lo que llamamos ese encuentro. No va a haber culto joven como tal. Eso será y hará parte del culto joven. Y estoy, hermanos, pensando que de aquí a un tiempo vamos a empezar con un sábado al mes. Vamos a empezar con un sábado al mes, con una prueba piloto. Un sábado al mes, después del culto joven, vamos a tener otro culto. Vamos a tener un culto netamente evangelístico. Netamente evangelístico. Vamos a empezar con una vez al mes. Vamos a definir con los ancianos cuál va a ser ese sábado. Y después de las 6:30, vamos a tener culto netamente evangelístico para que invitemos amigos, invitemos vecinos, empresarios. Vamos a crear una estrategia publicitaria para que vengan personas y escuchen la palabra del Señor. Así que ayúdenme a orar por ese proyecto misionero también, hermanos. Saben, amigos, en la Biblia hay muchas oraciones. Está llena de grandes oraciones. Por ejemplo, nos impresiona la oración de Abraham. Nos impresiona la oración de Moisés. También la oración de Ana. También la oración de Salomón cuando dedicó el templo. También la oración de David que está registrada en el Salmo 51. Qué oración de arrepentimiento, de confesión. También nos impresiona la oración de Daniel 6. También es una maravilla la oración de Esteban en Hechos capítulo 7. Estas oraciones son llamadas grandes oraciones de la Biblia. Pero no solamente estas, sino muchas otras oraciones. Pero viene una pregunta, y es: si estuvieras a punto de morir, ¿qué palabras dirías en tu última oración? Si estuvieras a punto de morir, ¿qué palabras dirías en tu última oración? Si tienen esfero, tienen un lapicero, consignen de manera breve esas palabras que dirías en tu última oración. Breve, de manera breve, y me la hacen llegar. ¿Ya ustedes llenaron algunas? Si supieran que van a morir, son conscientes de que van a morir, porque hay personas que mueren de manera accidental, y no se dan cuenta de su muerte prácticamente. Mueren, por ejemplo, en un accidente automovilístico, en otra clase de accidente, y no se dan cuenta prácticamente de su muerte. Pero si usted fuera consciente de que va a morir, ¿cuál sería su última oración? ¿Qué palabras contendría esa última oración?
Por ejemplo, aquí hay una oración que dice: querido Padre, te agradezco por la vida y por las oportunidades que me diste. Bendice a cada uno de mis familiares y permítenos vernos nuevamente en la mañana de la resurrección. Perdona mis pecados y permíteme descansar tranquilo. Amén. ¿Cómo le parece esa oración? Esta otra oración: Padre, deseo que al despertar del sueño de la muerte, lo primero que vea sea tu rostro y poder junto con mi familia estar contigo en la eternidad. Qué otra oración tan preciosa. Miren esta otra oración de una persona que, estando consciente, diría: Padre Santo, te agradezco por todo lo que me permitiste vivir. Gracias porque un día me diste la oportunidad de conocer el camino de la salvación. Gracias porque pude conocerte. Perdona todos mis pecados y concédeme la dicha de poder levantarme cuando venga en gloria y majestad, y que toda mi familia esté ese día ante tu presencia salva. Amén. ¿Cómo le parece esta otra oración? ¿Hay otra oración? Ya todas, ¿no? ¿Alguno ya hizo su oración? ¿Quisiera compartirme su oración? Su breve oración, ¿ya la tiene Gabriel? A ver, ¿cuál sería esa última oración? Señor, sálvame. Sería la oración. Aquí hay otra. Dice: lávame más y más de mi maldad y llévame en tus brazos. Sería otra oración. ¿Alguien más tiene por acá una oración? ¿Alguien hizo otra oración? Hermana Lumila, a ver, ¿cuál fue su oración? Perdóname, Señor. Su última oración. Aquí hay otras oraciones. Miren, gracias. Por ejemplo, esta oración dice: Señor, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Otra oración dice: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados y dame la oportunidad de estar en el paraíso junto con mi familia. Esta oración dice: Padre, perdona mis pecados, quiero estar contigo en el reino de los cielos con todos mis seres amados. Qué bonitas oraciones. Acá hay otra oración que dice: gracias, Señor, por la vida y llévame contigo. ¿Alguna otra oración? El hermano trae otra oración. Hay dos oraciones. Gracias. En esta oración dice: perdóname, Padre, y toma mi espíritu y tenga misericordia de mí. Esta oración dice: Padre, perdóname y gracias por conocerte y permita que cuando vuelva yo esté contigo. Hay otras oraciones acá, gracias, que dice: no me abandones, Señor, cuida mi familia y perdona todos mis pecados. Esta dice: Señor, sálvame, perdóname todos mis pecados, cuida mi familia, regálame la oportunidad de la vida eterna. Otra oración dice: Padre, gracias por la luz que me mandaste. Gracias, Señor, por eso. Esta otra oración dice: perdóname porque nunca supe lo que hice. Por favor, mírame con ojos de misericordia. Sálvame, Señor, y salva a mi familia. Por favor, te amo, Señor. Esta otra familia dice: quiero verte y estar por la eternidad en su compañía y estar con toda mi familia y amigos. Esta oración dice: Padre, gracias por toda la vida que me diste. Ten misericordia de mí y de toda mi familia. Llévame contigo. Esta oración dice: gracias porque me tomaste en tus brazos y me permitiste ser feliz. Qué bonita esta oración. Esta otra dice: Señor Dios y Padre, gracias por permitirme conocerte y compartir conmigo a otros. Cuida a mis seres queridos, ayúdame y ayúdales a que todos podamos ir al cielo. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, quien nos redimió. Llévame contigo. Esta oración dice: Señor, por favor, perdona todos mis pecados
y que cuando vuelva pueda ir contigo al cielo. Gracias, Padre, por la vida, bendice mi familia, en el nombre de Jesucristo, amén. Otra oración dice: Señor, perdona mis pecados, permíteme ser salva para vivir contigo en la patria celestial. Otra oración dice: Señor, límpiame del pecado y sálvame por tu gracia. Mientras que otra oración dice: si estuvieras a punto de morir, dice la oración, lo que digo sería: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa sería la oración de una persona más. ¿Qué dice el niño? Señor, gracias por todo lo que me diste en este mundo, y acuérdate cuando venga por segunda vez a este mundo y cuida de mi familia. Mientras tanto, esta oración dice: Señor, perdona todos mis pecados, ten compasión y misericordia de mi mala oportunidad de vivir, de ir. A ver, esta oración está como rara. A ver, venga, organizo más bien aquí un poquito esto. Dice: Señor, perdona mis pecados y ten compasión y misericordia de mí. Dame la oportunidad de morar contigo en las mansiones eternas. Ahora sí ya la entendí mejor. Esta oración dice: gracias, Señor, por todo lo que me diste, bendice a mi familia. Otra oración dice: gracias por los días que me permitiste vivir, quédate con los que quedan y perdona mis pecados. Quiero encontrarme con mi familia en el cielo. Mientras que otra persona dice: Señor, que en tu reino vea mi familia. Qué bonito. Otra persona dice: Dios, gracias por tu creación en mí, por tu gran amor y salvación. Tómame y llévame a tu reino. Mientras que otra persona dice: perdona y sálvame y salva a mis amigos. Mire, están orando por los amigos. Otro diría: Señor, perdóname y permíteme ser salva. Gracias por todas las buenas cosas que me diste. Mientras que otro dice: oh Dios, misericordia y perdón te pido. Quiero contemplar tu rostro y estar a tus pies. Gracias por darme salvación. Otra persona escribió: Padre, perdona mis pecados, quiero estar contigo en las bodas del Cordero con toda mi familia y con todos mis amigos y los que amo. Mientras que otra persona escribió: Padre amado, gracias por la vida, perdona mis pecados, permíteme conocerte personalmente. Otra persona escribió: Padre, gracias por permitirme vivir todos estos años con mi familia, perdona todos mis pecados. Escríbame en el libro de la vida, y el día de cuando vuelvas, llévanos de esta tierra por tu misericordia, llévame contigo y con mi familia. Otra persona dice: Señor, en tus manos me encomiendo y encomiendo a mis hijos y a todos los míos. Gracias porque me permitiste descansar, recíbeme en tus brazos. Otra persona escribió: Dios, perdóname y sálvame, lávame con tu sangre y salva a mi hija y a toda la familia. Gracias, Señor, por haberme regalado tantos años de vida. Gracias por habernos regalado a Jesucristo. Mientras que otra persona escribió: Señor, llévame, yo quiero ver a mi tía, y cuando me vaya, protege a mi familia, amén. Otra persona escribió: Padre, perdóname y abrázame, no me sueltes, despiértame cuando venga Jesús y que yo vea a mi familia. Otro por acá escribió: Señor, perdóname, te ruego por mis hijos y familia, ayúdalos. Padre, deseo que me concedas la salvación a mí y a toda mi familia. Gracias por lo que tu corazón hizo en mí, tu obra en mí. Otra persona escribió: gracias, Señor, por la vida. Otra persona escribió: Señor, gracias por la vida que me dio. Quiero morir. Yo creo que dijo: quiero vivir eternamente, no morir eternamente, ¿no? Cierto. Quiero vivir eternamente, Señor. Padre, te agradezco por la vida que me has dado, para tener la oportunidad de conocerte y aceptar la gracia divina. Perdona todas mis faltas, y en la segunda venida espero levantarme para ir eternamente contigo a la tierra santa. Cuida de ellos, que mi partida
no les deje dolor, que mi vida sea un testimonio. Voy a leer esta última oración. Señor, perdóname y recíbeme, que en el cielo pueda encontrar a mi familia. Amén. La niña trae esta notita, dice: gracias. Gracias, perdóname. Gracias por darme los alimentos. Me encomiendo a ti. Amén. Muchos han muerto sin poder orar. Estas oraciones son preciosas oraciones que ustedes han hecho. Las oraciones que hicieron David, Daniel, Abraham, Samuel, Ana y otros también fueron oraciones muy buenas. La oración del apóstol, por ejemplo, Pedro, de Esteban, fueron oraciones muy buenas. Sin embargo, hermanos, la oración de Jesús, registrada en San Juan capítulo 17, por mucho es la mejor oración que se haya registrado en la Biblia y que se haya hecho en todos los tiempos. ¿Cuál oración, hermanos? Abran sus Biblias en San Juan 17, por favor. Abran sus Biblias en San Juan 17. La oración de Jesús registrada en San Juan 17 es por mucho la mejor oración, la más grande oración que haya hecho una persona en todos los tiempos. Miremos San Juan 17, entre otras cosas, hermanos, entre otras cosas, Jesús destacó en esta oración 4 verbos. Y eso es lo que vamos nosotros a presentar en esta mañana. Hay otras cosas, hay otros verbos, pero quiero que en este tema de esta mañana ustedes tengan presentes estos 4 verbos que aparecen en las pantallas. Fueron destacados por Jesús. El primero, el verbo ser. Segundo, el verbo ¿qué? Estar. El tercero, el verbo ¿qué? Santificar. Y el cuarto, el verbo enviar. Ser, estar, santificar, enviar. San Juan 17:9. Abran sus Biblias en San Juan 17:9. Vamos a leer la palabra. Dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino que ruego por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Primero, hermanos, somos ¿de quién? De Dios. Somos de Dios. Segundo, el versículo 11 dice: ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Número 2, no somos ¿de qué, hermanos? Del mundo. Ser uno a pesar de haber muchos. Dice el versículo 11, la última parte: y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros lo somos. El versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y el versículo 21 y 22 dice el versículo 21 y el 22: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En los versículos que hemos leído se destaca la palabra ser, para que sean, pero también está en forma negativa: no son. Para que sean uno, para que sean perfectos. No son del mundo. El segundo verbo es el verbo estar. San Juan 17:11, vamos a identificarlo. Dice el versículo 11: ya no estoy en el mundo.
¿Quién dijo esto, hermanos? Jesús. Ya no estoy en el mundo. En el mismo versículo 11 dice, ellos están ¿dónde? En el mundo. Jesús dice, ya no estoy en el mundo, pero dice, ellos están ¿dónde? En el mundo. Pero más aún, dice Jesús en el versículo 15, no ruego para que los quites del mundo, sino para qué, hermanos, para que los guardes del mal. No ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes ¿de qué? Jesús era consciente que la iglesia estaba en el mundo. Muchas veces hemos escuchado a predicadores e historias escritas que dicen que la iglesia es como un barco. Que la iglesia es como un barco, es comparada a un barco. Y hemos escuchado la historia, ¿cierto? Que la barca, incluso hay un himno que habla de eso, ¿cierto? Y que nosotros estamos en el mar y vamos en el barco, que la iglesia es el barco. Pregunto, ¿dónde puede estar bien seguro un barco para que no se hunda? ¿Dónde puede estar bien seguro un barco para que no se hunda? ¿Dónde? En la tierra. Algunos dicen, miren, para que el barco no se hunda, el mejor lugar para que no naufrague es que esté ¿dónde? En tierra. Y algunos dicen, entonces la iglesia debe salir y vivir por allá arriba, ¿cierto? En lugares solitarios. Hace un tiempo, hace varios años atrás, salieron comunidades cristianas, los famosos ascetas y otros, quienes se apartaban de los pueblos y de las ciudades y se iban a vivir en monasterios o se iban a vivir en lugares prácticamente inhabitados. Ellos vivían en cuevas y en cavernas, diciendo es la única manera para lograr la santidad. Y eso concuerda con el pensamiento de quienes dicen, para que el barco no se hunda, debe estar ¿dónde? En tierra. Pero si somos la iglesia, ¿dónde debe estar el barco, hermanos? ¿Dónde debe estar el barco? Si somos la iglesia, ¿dónde debe estar el barco? Si el barco es la iglesia, ¿dónde debe estar? ¿En la tierra o en el agua? A ver, ¿cuántos creen que debe estar en la tierra? Que el barco debe estar en la tierra. Hay algunas personas, arriba también y aquí abajo. ¿Cuántos creen que debe estar en el agua? La mayoría. ¿Cuántos no saben o no responden? Miren, si somos la iglesia y la iglesia es comparada a un barco, el barco debe estar ¿dónde? En las aguas. El barco debe estar en las aguas. Por lo tanto, el barco debe lidiar con las aguas, con la fuerza de las aguas, con la furia de las aguas. Pero algunos dicen, ya que la iglesia es el barco, entonces el barco debe llenarse de agua. ¿El barco debe llenarse de qué? De agua. ¿Cuántos creen que el barco debe llenarse de agua? ¿Creen que es oportuno que el barco se llene de agua? Algunos dicen, es que estamos en el mundo, tenemos que permitir que se llene el barco de agua. Y entonces esto significa que hay personas que quieren que la iglesia, ¿cierto?, no solamente esté en el agua, sino que también la iglesia reciba y se llene de agua. Pero cuando un barco se llena de agua, ¿qué pasa con el barco? Se hunde. ¿Qué significa esto, hermanos? Nosotros estamos en el mundo y tenemos que enfrentar las olas de maldad del mundo. Tenemos que enfrentar las diversas ideologías sociales del mundo. Pero no podemos traer a la iglesia esas ideologías del mundo y sembrarlas en la iglesia. Porque cuando la iglesia permita que las ideologías del mundo se involucren con la iglesia, entonces la iglesia claudicará, la iglesia se hundirá. Hay hermanos evangélicos que están diciendo, ha llegado la hora para reestructurar la iglesia. Hay hermanos evangélicos en Brasil, en Estados Unidos y en Colombia, cuyas iglesias tienen pastores homosexuales, cuyas iglesias permiten y sus pastores casan a 2 mujeres.
Y la iglesia adventista, hermano, está sufriendo ataque ideológico. El ataque hoy día contra la iglesia no es un ataque al físico, no es un ataque de persecución. No es como antes que se perseguía a los adventistas o a los creyentes. Hoy día el ataque es ataque ideológico. Y algunos ideólogos adventistas están diciendo: bajémosle el tono a esas cosas y empecemos a permitir, cierto, esas prácticas, porque finalmente Dios es amor. Porque finalmente Dios es ¿qué? Amor. Hay iglesias, hermanos, de varias comunidades cristianas cuyas pastoras son pareja. Porque en su mente está: la iglesia es el barco, y la iglesia no solamente debe estar en medio de las aguas, sino que la iglesia debe llenarse ¿de qué? De agua. Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que, hermanos, sino que los guardes del mal. La barca debe estar enfilada hacia el puerto. La barca va comandada, va tripulada por el Señor Jesucristo. Los que estén dentro del barco puede ser que tengan miedo, porque el mar muchas veces embravece, porque el mar muchas veces levanta olas más grandes de lo normal. Es posible que en algún momento se levante un tsunami y amenace la embarcación. Pero, hermanos, aunque se levanten tsunamis ideológicos, aunque se levanten teólogos, ideólogos y otras personas para introducir prácticas contrarias a la Biblia, si Jesucristo permanece al frente del timón del barco, el barco irá seguro y finalmente llegará a puerto con todos los que estén dentro del barco. Puede ser, repito, que haya miedo cuando veamos esas olas grandes. Puede ser que sintamos miedo cuando veamos la tempestad y veamos los rayos caer. Puede ser que cuando veamos la gran ola del tsunami, alguno diga: nos vamos a hundir. Pero repito, si Jesús está frente al timón en el barco llegará al puerto que Él ha elegido para la salvación. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Jesús dijo: yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Escuchen, hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que las prácticas del mundo no deben permear nuestra vida. Sin embargo, nos preocupa que a veces las prácticas del mundo se están introduciendo en la iglesia de manera individual. Porque cuando hablamos de iglesia no hablamos aquí de hacer shows o cosas en la iglesia, sino de cosas individuales que suceden allá, que nadie más ve sino ustedes mismos y Dios. Ir a casinos a hacer apuestas son prácticas del mundo. Y cualquier otra diversión que usted conoce, que no solamente le quita tiempo sino dinero y que se convierte en adicción, son las trampas del mundo. Jesús dijo: no voy a orar para quitarlos del mundo, sino para que sean guardados del mal. El siguiente verbo que Jesús usó en su oración sumo sacerdotal, que de paso esta oración, según algunos expertos investigadores, Jesús la hizo el jueves y al otro día era la crucifixión. Según esto, Jesús hizo la oración de San Juan 17 el día jueves y al otro día era la crucifixión. Él, en medio de su oración, dijo en San Juan 17:17:
santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? La verdad. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar la santificación? En la oración de Jesús está en que nosotros seamos santificados. Pero Él dice, santifícalos, es decir, la santificación viene del Padre. La santificación es una obra del Padre, porque la oración está siendo dirigida al Padre. Y Jesús dice, santifícalos, ¿en qué? En la verdad. ¿Cuál verdad? Si aquí vienen 400 personas, lo más probable es que haya 400 verdades. Su verdad, la verdad de él, la verdad de él, la verdad de ella. Pero dice Jesús, santifícalos en la verdad. Tu palabra, ¿la palabra de quién? ¿Es mi palabra, hermanos? ¿Es tu palabra? ¿Es tu pensamiento? ¿Son tus estudios? Olvídense de esa frase que generalmente estamos diciendo, es que yo creo. ¿Qué opina de tal cosa? No, pues a mí me parece. Pastor, tal cosa, tal cosa. Algunos dicen, yo creo. A mí me parece. Saquen de su mente ese repertorio si el asunto tiene que ver con cosas de Dios. Cuando alguien le pregunte, ¿qué opinas? Por ejemplo, de que en la iglesia casemos a 2 hombres. No salga con el cuento a decir, es que a mí me parece que como vivimos en el siglo XXI y atendiendo pues que vamos a la no discriminación, yo creo que no. Saque de su mente esas frases. ¿Qué debe decir? Escrito está. ¿Qué debe decir? Escrito está. Escrito está. No más a mí me parece, porque cuando nosotros vamos a la palabra nos santifica. Esa palabra que es de Dios, que es verdadera, es la que me da la garantía de la santificación. Y dice el versículo 19, por ellos yo me santifico, dijo Jesús, para que ellos sean santificados en la verdad. Es decir, la única manera para que yo sea santificado es que el Padre actúe en mi vida a través de la verdad. La verdad es Jesús y en segundo lugar, la verdad es la Biblia. No hay santificación fuera de Jesús ni fuera de la Biblia. El cuarto verbo que Jesús usó fue el verbo enviar. Se encuentra en San Juan 17, 18. Dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Quién envió al mundo a Jesús? El Padre. Y Jesús dice, como tú me enviaste, yo los envío al mundo. ¿Cómo así? ¿Quién envió a Jesús al mundo? El Padre. Ahora Jesús envía ¿a quién al mundo? A los discípulos. Los discípulos de aquel entonces, los discípulos de los siglos posteriores, los discípulos de hoy día. Jesús dice, yo los envío al mundo. Pero ¿a qué somos enviados, hermanos? La pregunta que viene es, ¿a qué somos enviados? ¿A qué? A predicar. ¿Cómo se predica? Testimonio, ¿qué más? La palabra enseñada, la palabra escrita, la palabra hablada. ¿Qué más? Formar discípulos. Miren, hermanos, Jesús nos ha enviado al mundo con un propósito: presentar la buena nueva. ¿La están cumpliendo? Versículo 20 dice,
también ruego por los que habrán de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, a través de nosotros otros van a creer. Y Jesús oró por ellos, no solamente oró por nosotros, sino por aquellos que nosotros vamos a traer a los pies de Jesús. Pero las implicaciones de la oración de Jesús tienen que ver con esto. Ya mencionamos los 4 verbos, pero ¿qué significa cada uno de estos verbos? El primer verbo, es decir, el ser, tiene que ver con la identidad. Soy, es decir, mi identidad, soy. Tengo una identidad y mi identidad es cristiano. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Cristiano. ¿Eres un cristiano? ¿Cuántos son cristianos? ¿Quién es un cristiano? ¿Ustedes se imaginan a Jesús por allá en una cantina tomando cerveza? ¿Se imaginan a Jesús enamorando a las muchachas para luego decirles, ¿sabe una cosa? Ya no me gustas. Dejemos las cosas así. ¿Se imaginan a Jesús por allá metiendo la mano y sacando cosas que no son suyas para llevárselas a su casa de la empresa donde trabajaba? ¿Se imaginan a Jesús saltando por allá en una discoteca, brincando? ¿Quién es un cristiano? ¿El que se bautiza? ¿El que viene al templo? Pues sí, pero ¿qué más? El que vive la vida de Jesús. Amén. Así como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía al mundo para que nosotros seamos sus canales de bendición, para que seamos sus representantes, sus discípulos, para que el mundo crea que Él fue enviado. En segundo lugar, el verbo estar tiene que ver con la ubicación. Tenemos que saber dónde estamos parados. Y por el momento somos conscientes que vivimos en el planeta Tierra y que el planeta Tierra está contaminado por el mal, que el planeta Tierra está cada vez más difícil, es decir, es saber de nuestra ubicación, pero tener en cuenta que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos ¿de qué? Del mundo. El tercer verbo, santificar, tiene que ver con el propósito de Dios para nosotros. Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Y el cuarto verbo tiene que ver con la misión. La misión, hermanos. No estamos solamente por estar. Hay que estar para cumplir con una misión. Hay que invitar a otros al barco. Hay que llevar a otras personas al barco. Pero ¿sabe una cosa, amigos y hermanos? Jesús oró por una iglesia que tenga identidad, es decir, una iglesia cristiana. La iglesia es conocida por su identidad cristiana y se manifiesta a través de la unidad a pesar de las diferencias. Unidad a pesar de qué, hermanos? De las diferencias. A pesar de las diferencias interraciales, a pesar de las diferencias ideológicas. Porque unos son con ideologías de izquierda y otros de derecha. A pesar de eso, en el mundo cristiano, en la iglesia adventista, Dios quiere la unidad. A pesar de las posiciones sociales, a pesar de que existe el rico y el pobre, el Señor quiere la unidad. La iglesia, hermanos, cuando esté completamente unida, le dirá al mundo que Jesús es el Salvador. El argumento más poderoso, más eficaz para presentar a Cristo es que la iglesia permanezca unida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es el argumento más poderoso en favor de los no creyentes?
Que la iglesia, ¿qué? Permanezca unida. No diga yo creo, a mí me parece. No. Diga, escrito está. Más aún todavía. Jesús oró para que la iglesia permanezca en el mundo sin contaminarse con el mal del mundo. Jesús oró por la santificación de su pueblo a través de la verdad. Jesús oró por quienes iban a cumplir la misión, hermano David. Oró por la misión también y oró por los que habían de creer al predicarles la palabra. Oró, escuchen bien, repito, por los que iban a cumplir la misión. Oró por la misión y oró por los que habían de creer como resultado de la misión. Pero mi pregunta esta mañana, esta tarde ya, ¿cuántos creen que la oración tiene poder? ¿Y si es la oración de Jesús? ¿Y si es la oración de Jesús? ¿Más poder o menos poder? Pregunto, ¿y si es la oración de Jesús? Más poder. Cuando uno ora, espera que la oración haga un efecto en las personas por las cuales ora. La mayoría de personas acá oró por ¿quiénes? Por su familia. La mayoría de personas que oraron aquí, oraron ¿por qué? Por su familia. Cuando uno ora por un enfermo, ¿qué espera uno que ora? Que el enfermo se sane. Cuando la gente me dice, pastor, ore porque estoy desanimado, ¿qué espero yo cuando oro? Que el que está desanimado se anime, se reconvierta. Cuando la gente dice, pastor, ore por mi familia, por mi cónyuge, porque estamos teniendo problemas, ¿qué espero yo? Que la gente se recomponga, que la gente cambie, que deje su orgullo, su vanidad y sean nuevas personas. Pero viene esta pregunta: ¿la oración de Jesús ha hecho efectos en su vida? La oración de Jesús de San Juan 17 ha hecho el efecto que Él quiso que hiciera. ¿Cuántos creen que sí? Si no es así en algunos, ¿qué habrá pasado? ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Si alguno en esta tarde se da cuenta que no es, si alguno se da cuenta que está contaminado, si alguno se da cuenta que no es santificado, sino que más bien está pervertido, si alguno esta mañana se da cuenta que no comparte la buena nueva, es decir, nunca ha sido enviado, no ha cumplido la misión, ¿será que la oración de Jesús fue muy débil? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Si el que oró fue Jesús. ¿Cuántos quieren ser auténticos cristianos? Si su vida no está santificada, si usted no está haciendo nada por la causa de Cristo, si se da cuenta que está en el mundo y está contaminado de las cosas del mundo, y si se da cuenta que es cristiano solo de nombre, ojo, el problema no fue Jesús ni su oración. El problema es usted. Repito, el problema no es Jesús ni su oración. El problema, ¿quién es? Usted. Porque ha abierto seguramente
las avenidas del alma a las influencias corruptoras del diablo. Y Él se ha apoderado de su vida y ha hecho que su vida dé frutos contrarios al fruto del Espíritu. Para ser auténticos cristianos tenemos que cumplir la oración de Jesús, es decir, tener una identidad. Número 2, ser conscientes de que estamos en un mundo, pero que no vamos a ser contaminados por el mundo. Tercero, ser conscientes que la santificación viene a través de la verdad y tomar la decisión, como número 4, de ser uno de los enviados a anunciar la buena nueva a la familia, a los vecinos y a los amigos. Quiero que vayan a casa sabiendo que Jesús fue quien oró. Y de la misma manera como ustedes oraron aquí por algunos amigos y familiares, Jesús oró por nosotros. Y si ustedes quieren que su familia se salve, también Jesús quiere que nosotros nos salvemos. Pero Jesús hizo más todavía. Él, en su oración, dijo: aunque ellos van a quedarse en el mundo, entre tanto vuelvo, oro para que no los escondas por allá en un espacio especial, sino para que los guardes del mal. Estamos protegidos, hermanos. Algunos países como Israel tienen su cielo protegido. Hay un sistema de antimisiles que protege su cielo. Y cuando algún misil de otro país, de un país enemigo, quiere llegar a su territorio, el cielo blindado de los israelíes impide, en la mayoría de los casos, que el misil del enemigo llegue a su territorio. Si eso lo ha logrado la ciencia armamentista y la ciencia de la guerra, hermanos, sepan que Jesús oró: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él oró para que nosotros no pequemos. Él oró para que seamos vencedores. Él oró para que tengamos fuerza de voluntad. Él oró para decir no. Él oró para que nosotros demos una salida cuando viene la tentación. Pero también oró por la santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y como parte de todo ese proceso, Jesús dice: los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Ovejas en medio de lobos, pero ovejas protegidas por la sangre del Señor Jesús. ¿Cuántos quieren ser auténticos cristianos? ¿Cuántos quieren vivir en santidad y no contaminarse con lo que el mundo ofrece? ¿Y cuántos quieren seguir siendo enviados por el Padre y por el Señor Jesucristo? Es decir, cumplir la misión. Que no solamente vengan aquí por venir, compartan la buena nueva, echen el pan. ¿Dónde? Sobre las aguas. ¿Qué significa eso? ¿No se han preguntado echar el pan sobre las aguas? Y dice el versículo que después de mucho tiempo lo hallarás. ¿Qué significa eso? ¿Será botar pan en los ríos? ¿Ir a la panadería y comprar 50,000 pesos de pan y echar pan en los ríos? Hermanos, consistía en lo siguiente: los hebreos compraban la semilla de trigo, de cebada, de centeno, de otra gramínea, y cuando el río se desbordaba, cuando bajaba la creciente, ellos sacaban los bultos de semillas y los esparcían al río. Lo esparcían al río. Alguien diría: qué desperdicio. Pero las aguas de los ríos, hermanos, cuando el río está crecido, se desbordan. Y entonces, hermanos, aunque algunos pensaran que era un desperdicio echar la semilla, la buena semilla, la semilla quedaba por allí, hermanos, en las riberas. Y después de un tiempo brotaba el trigo
la cebada y el centeno. Comparte la semilla. Aun cuando hayan muchas aguas, aun cuando haya muchas pruebas, aun cuando estés desanimado, aun cuando haya tentaciones, comparte la semilla. Y Dios te recompensará después en público. ¿Cuántos en esta tarde quieren decirle al Señor, Señor, poniéndose de pie, yo quiero ser un auténtico cristiano? Soy, estar, santificar, enviar. Repito, es igual a identidad, ubicación, propósito y misión. Que al ser y al estar aquí, siendo santificados día a día, ustedes y yo cumplamos con la misión. La única manera para que Jesús vuelva pronto es que su iglesia se prepare, esté santificada y cumplamos la misión. Amén. En la medida que seamos perezosos para cumplir la misión, en la medida que estemos permeados por el mundo y estemos más en las prácticas del mundo que en las prácticas de Jesús, Jesús retrasará su venida. Pero llegará el momento cuando Él vendrá y vendrá por los suyos. Y yo espero que ustedes, junto conmigo, los que están arriba y los que estamos aquí abajo, estemos en el grupo de los salvos. Los espero esta tarde a las 5:30. Antes de las 5:30, vengan con alguien, porque compartiremos un tema, hermanos, de edificación para ustedes y para los que vengan con ustedes. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, gracias por la oración de Jesús. Esa oración no ha quedado vacía. Esa oración no fue una oración perdida. Esa oración no fue una oración sin frutos, porque a lo largo de los años y los siglos conocemos que han habido personas que han sido auténticas cristianas, que han sido personas que fueron conscientes de su ubicación y a pesar de la desventaja de pertenecer a un mundo lleno de maldad, permanecieron leales a ti y fueron santificados. Pero en medio de su santificación compartieron la buena nueva y muchos creyeron a tu santo evangelio. Hoy estamos aquí un grupo de personas que queremos ser auténticos cristianos, que sabemos que estamos en el mundo, que esa es nuestra realidad y que estaremos aquí hasta cuando Jesús vuelva. Por lo tanto, Padre, pedimos que la oración de Jesús se cumpla en nosotros para que nos guardes del mal, nos dé sabiduría práctica para rechazar las cosas del mal, para que más bien seamos santificados y cumplamos con ahínco, con amor y compasión la buena nueva de salvación. Bendice a los niños de esta iglesia, a la juventud de esta iglesia, a los hermanos adultos de esta iglesia, a los nuevos y a los antiguos, a los que están bautizados y a quienes están en el camino del conocimiento para el bautismo. A todos llénanos de ti y sálvanos. Y enséñanos a compartir la salvación a otros, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.